En ocasiones pensamos que podemos con todo, que si nos organizamos mejor, si reducimos horas de sueño, si nos enfocamos más, si dejamos las distracciones, lograremos soportar cada peso que llevamos encima. Y sí, quizá por un tiempo lo conseguimos, unos cuantos días, unas cuantas semanas, pero llega un momento en que el cuerpo ya no responde, la mente se satura, el corazón se agota y en silencio, sin que nadie lo note, comenzamos a quebrarnos por dentro. Es ahí cuando uno descubre una gran verdad. No fuimos creados para llevar todas las cargas solos. Y justamente ese es el mensaje que quiero transmitirte hoy, porque aunque es verdad que existen responsabilidades, metas y batallas inevitables, también es cierto que hay una promesa de parte de Dios que solemos olvidar por estar tan ocupados intentando hacerlo todo con nuestras fuerzas. Esa promesa declara: vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa es la voz de Jesús hablándole directo a tu alma. No estás solo. No necesitas aparentar que todo está bien cuando no lo está. No tienes que seguir empujando cuando lo que tu interior necesita es detenerse y respirar. Dios no te diseñó para vivir siempre al límite, ni para sentir que el mundo se derrumba si no lo sostienes. Él es quien sostiene tu mundo, incluso cuando tú ya no puedes más. Por eso en este mensaje hablaremos de ese descanso verdadero, no del que llega con una siesta o con unas vacaciones en la playa, sino del que viene del cielo. Ese reposo profundo que comienza en el corazón y transforma tu manera de ver todo. Vamos a ir paso a paso entendiendo por qué no puedes con todo tú solo y por qué descansar en Dios no es un signo de debilidad, sino de confianza. Una confianza poderosa que cambia vidas. Prepárate, porque este mensaje no solo va a traer alivio a tu alma, sino que puede transformar la forma en que enfrentas la vida. Porque muchas veces lo más valiente no es seguir forzándote, sino detenerte, levantar la mirada y decirle a Dios: no puedo más, pero sé que tú sí puedes. Parte 1. El mito de la autosuficiencia. Empecemos con algo que quizá nunca nos enseñaron, pero que todos terminamos creyendo en algún momento: que debemos poder con todo. Desde niños escuchamos frases como: tú puedes solo, no dependas de nadie, si quieres algo, lucha hasta el final. Y aunque suenan inspiradoras, hay una línea muy delgada entre la motivación sana y una carga innecesaria. Claro que es bueno ser disciplinado, responsable y dar lo mejor de uno mismo, pero llega un punto en que esa idea se deforma, se convierte en orgullo, en obstinación, en esa necesidad de demostrarle al mundo o a ti mismo que no necesitas ayuda, que no requieres de nadie, que puedes con todo. Y es ahí donde todo comienza a ir cuesta abajo, porque nadie, absolutamente nadie, puede con todo. La vida pesa. Lo decimos como si fuera una frase común, pero si lo piensas, hay días en que el alma duele. Momentos en los que no sabes ni por qué estás triste, ni por qué estás agotado, si aparentemente todo está bien. Pero el cuerpo lo resiente, el corazón lo percibe, la mente se abruma, y sin darnos cuenta, vamos acumulando pequeñas cargas, frustraciones, temores, hasta que un día explotamos, nos derrumbamos y no entendemos por qué. Y la realidad es que no fuiste creado para vivir cargando todo eso. Aquí es donde entra el error más común. Cuando eso ocurre, en vez de soltar, de pedir ayuda, de mirar al cielo, nos exigimos más, nos forzamos al doble, nos repetimos frases como: vamos, tú puedes, es solo una prueba, es normal sentirse así. Y sí, puede que sea común, pero no es saludable. No es lo que Dios quiere para tu vida. Dios nunca te pidió que caminaras solo, nunca te dijo que debías ser fuerte todo el tiempo, nunca te puso la carga de tener que controlarlo todo. Al contrario, desde el principio la Biblia nos muestra que Dios quiere andar a nuestro lado, no que llevemos el peso solos. En el libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 9 se lee: más valen dos que uno porque obtienen mejor recompensa por su esfuerzo. Pues si caen, uno levanta al otro. ¿Qué nos muestra esto? Que desde lo más básico, Dios nos revela que el diseño perfecto no es la autosuficiencia, sino la compañía, el apoyo mutuo y por encima de todo, la dependencia en Él. Y resulta curioso, porque vivimos en una sociedad que celebra al que nunca pide ayuda, al que se levanta solo, al que nunca llora, al que jamás se rinde. Pero Dios celebra algo distinto. Él aplaude al que se humilla y confiesa: ya no puedo más. Él se alegra cuando alguien cae de rodillas y reconoce que necesita su fuerza, porque justo en esa debilidad ocurre lo extraordinario: Dios toma el control. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 9, el apóstol Pablo escribió algo que puede cambiar tu vida si lo comprendes: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que cuanto más frágil te sientas,
más fuerte puede obrar Dios en ti. Porque cuando dejas de aparentar que todo está bajo control, cuando admites tu cansancio, ahí es cuando el cielo se abre para sostenerte. Pero si sigues creyendo que puedes solo, continuarás cargando un peso que nunca te correspondía. Aquí hay algo vital. Descansar en Dios no significa rendirse, ni abandonar tus metas, ni dejar de luchar. Es saber cuándo detenerte, respirar, levantar la mirada y decir, Señor, ayúdame a continuar sin perderme en el camino. Porque muchas veces uno no se extravía por carecer de objetivos, sino por querer alcanzarlos a cualquier precio, sin pausas, sin alma, sin paz. Así que, si hoy te sientes agotado, si llevas demasiado tiempo cargando pesos que ya no soportas, si tu corazón duele sin saber bien por qué, este mensaje es para ti, y lo que has escuchado es apenas el inicio. Parte 2. La paz no se encuentra corriendo, se encuentra rindiéndose. Hay algo que nos cuesta aceptar. El descanso genuino no aparece cuando resolvemos todos los problemas, sino cuando dejamos de intentar controlarlos todos. Claro, en teoría suena hermoso, pero en la práctica es complicado, ¿verdad? Porque hay deudas, responsabilidades, relaciones fracturadas, enfermedades, preocupaciones que no desaparecen solo por orar una vez o leer un pasaje. Lo entiendo, pero también he aprendido, y quiero que lo entiendas conmigo, que la paz no llega cuando el problema termina, sino cuando reconoces quién está contigo en medio de él. Porque es posible estar en una tormenta y aún así tener calma. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está en la barca. En los evangelios hay un relato que refleja esto de manera perfecta. Jesús viajaba con sus discípulos en una barca mientras cruzaban el mar. De pronto, se levantó una tormenta inmensa. Las olas golpeaban con tanta fuerza que parecía que la barca iba a hundirse. Los discípulos entraron en pánico, corrían de un lado al otro, desesperados. Y en medio de ese caos, ¿dónde estaba Jesús? Dormido. Sí, dormido, en paz, tranquilo. ¿Cómo era posible descansar en una tormenta tan peligrosa? No es que no le importara, ni que ignorara el peligro. La diferencia estaba en que él sabía quién tenía el control. Su confianza no estaba en la barca, ni en el viento, ni en su habilidad como navegante. Su confianza estaba en el Padre. Y cuando tú entiendes quién sostiene tu vida, puedes descansar incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto descansar en Dios? Porque pensamos que rendirse es lo mismo que ser débiles, que si soltamos el control perdemos, que si bajamos los brazos todo se destruye. Pero no es así, eso no es rendirse, eso es confiar. Hay una enorme diferencia entre resignarse y descansar en Dios. Una es derrota, la otra es fe. El libro de Isaías capítulo 30 verso 15 nos recuerda algo poderoso. En descanso y reposo hallaréis salvación, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. ¿Te das cuenta? No dice en esfuerzo y en lucha, no habla de correr ni de desgastarse, habla de descanso, reposo, quietud, confianza. ¿Qué ocurriría si de verdad lo creyéramos? ¿Qué pasaría si, en vez de seguir intentando resolverlo todo por cuenta propia, hiciéramos una pausa y dijéramos, Señor, me rindo, toma tú el control? Eso, hermano, hermana, es verdadera fortaleza espiritual. No es el que más alza la voz, ni el que trabaja sin descanso, ni el que carga con todo. El fuerte genuino es quien reconoce cuándo detenerse y entregar cada cosa a Dios. Y ojo, no se trata de cruzarnos de brazos esperando soluciones mágicas. No, se trata de cambiar la actitud interior. En lugar de vivir con ansiedad, vivir con fe. En vez de habitar en la desesperación, permanecer en paz. En lugar de repetirte, yo tengo que hacerlo todo, afirmar, Dios obrará a través de mí. Porque cuando te vacías del orgullo y de la necesidad de control, Dios puede llenarte con su presencia. Y créeme, eso lo transforma todo. A veces lo más espiritual no es hablar fuerte, ni predicar sin parar, ni ayunar de continuo. A veces lo más espiritual es dormir en calma y decirle al Señor, tú estás obrando, por eso yo puedo descansar. Si estás atravesando una etapa de agotamiento, si todo te pesa y ya no sabes cómo avanzar, toma esto como una señal. Dios no desea verte roto ni pretendiendo que puedes con todo. Él anhela que descanses en Él. Por eso te hago una pregunta sincera. ¿Estás dispuesto a soltar ese peso? ¿Estás listo para dejar de pelear solo y permitir que Dios pelee por ti? Piénsalo bien, porque lo que viene es aún más profundo. En la siguiente parte veremos cómo ese reposo en Dios no solo alivia el interior, también impacta tu entorno, tus decisiones y tu vida completa. Parte 3. Cuando descansas en Dios, todo empieza a ordenarse. Hay una verdad que quizá no se menciona tanto, pero es real. Cuando uno reposa en Dios,
no solo cambia lo de adentro, también comienzan a alinearse cosas afuera. No porque los problemas desaparezcan de golpe, sino porque tu manera de enfrentarlos se transforma y eso lo cambia todo. Dime la verdad, ¿cuántas veces tomaste malas decisiones por estar exhausto? ¿Cuántas veces hablaste de más, reaccionaste mal o elegiste caminos equivocados solo porque estabas al límite? El cansancio emocional, físico y mental vuelve borroso todo. No piensas con claridad, no ves con fe, no percibes la voz de Dios. Ese es el peligro de vivir sin reposo. Empiezas a actuar desde la ansiedad, el miedo y la desesperación. La Escritura es clara al respecto. En la carta a los Filipenses capítulo 4 verso 6 se nos enseña que no vivamos angustiados, sino que presentemos nuestras peticiones a Dios con oración, súplica y gratitud. En otras palabras, no te muevas por la ansiedad, muévete por la fe. Pero ¿cómo caminarás por fe si no estás conectado con Dios? ¿Cómo tendrás claridad si tu alma está saturada? Por eso es tan valioso el descanso espiritual. Cuando te detienes y te rindes a Dios, no solo te alivia, te ordena, te centra y te da dirección. Y entonces tus decisiones, tus pasos y tus palabras se alinean con su propósito. Descansar en Dios no es pasividad, es estrategia. Es entrar en el compás correcto, salir del ruido del mundo y sintonizarte con el tiempo de Dios. Porque sí, el mundo grita, hazlo ya, corre, apúrate, vas tarde. Pero Dios susurra, calma, camina conmigo, yo tengo el control. Y cuando eliges ese susurro en lugar de ese grito, todo empieza a ordenarse. Ya no decides por presión, decides por dirección. Ya no actúas por impulso, actúas por convicción. Ya no respondes con ira, respondes con sabiduría. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que se nota. No necesitas anunciar que estás en paz. Tu ambiente lo refleja, tu casa cambia, tus relaciones se transforman. Y aquí quiero que pienses en algo práctico. Cuando el cansancio te domina, todo te irrita, todo lo ves apagado, todo lo sientes como un peso enorme. Pero cuando estás en reposo, hasta lo difícil se percibe distinto. Incluso el dolor se atraviesa con una fe más firme. Y eso no es casualidad. Es porque cuando tu alma encuentra descanso en Dios, tu vida entera se ajusta a su voluntad. El Salmo 127, verso 2, expresa algo maravilloso. De nada sirve madrugar, trasnochar y comer pan de fatiga, pues Dios da descanso a quienes ama. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuánto corras, cuántas horas trabajes o cuánto te esfuerces hasta agotarte, si Dios no está en medio de todo, es inútil. Pero si Él está contigo, es Él mismo quien se encarga de darte reposo, incluso mientras duermes. No es extraordinario. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con descanso. Y no porque descansar sea hacer menos, sino porque al reposar en Dios, Él comienza a obrar más. Él se mueve en áreas que ni siquiera habías notado. Así que si ahora sientes que tu vida está desordenada, que no avanzas, que tus decisiones no rinden fruto, quizá lo que necesitas no es hacer más, sino detenerte, respirar y decir, Señor, ordena lo que yo no puedo. Y créeme, Él lo hará, porque el corazón que se entrega a Dios no queda estancado, se fortalece, se aclara, se alinea y empieza a caminar en paz, incluso en medio del desierto. Parte 4. El peso invisible que te desgasta. Vamos a hablar de algo que no se ve, pero que se siente con toda intensidad. No es un peso físico en la espalda, pero carga como si fueran toneladas. Me refiero al peso emocional, al peso espiritual, a eso que no logras describir con palabras, pero que consume por dentro. Y aquí te pregunto con toda sinceridad, ¿cuánto tiempo llevas arrastrando culpas, heridas, frustraciones o inseguridades que nunca soltaste? ¿Cuánto llevas fingiendo estar bien, sonriendo por fuera mientras por dentro estás agotado? Ese tipo de peso, aunque no sea visible, desgasta igual o más que lo físico, roba la alegría, apaga la creatividad, quita las fuerzas y deja el alma seca. Es algo real, aunque muchos lo ignoran, porque en esta vida moderna todo es prisa, todo es producir, todo es seguir adelante. Pero casi nadie se detiene a preguntarte, ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está tu alma? Y el problema es que no puedes reposar en Dios si antes no reconoces qué cargas llevas. Porque si ni tú sabes de dónde viene tu cansancio profundo, ¿cómo vas a entregarlo? Por eso, en este punto es vital detenerse con honestidad e identificar ese peso invisible. Puede que no sea solo agotamiento físico, sino una decepción no sanada, una traición que nunca perdonaste, un duelo que no terminaste de llorar, un fracaso que aún te persigue o esa necesidad constante de demostrar que vales, que mereces amor, que eres suficiente. Y créeme,
Todo eso pesa, todo eso cansa, todo eso te roba el gozo de vivir. Y aquí es donde entra Dios, no como juez, sino como Padre. Él no te dice, resiste más, aguanta como puedas, te dice, entrégame eso, no lo cargues más solo. Y no lo dice desde lejos, sino con los brazos abiertos. En la primera carta de Pedro capítulo 5 verso 7 se nos invita claramente, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No dice una parte, ni lo más urgente, dice toda ansiedad. Eso incluye lo grande, lo pequeño, lo que comprendes y lo que no sabes ni nombrar. Y cuando realizas ese acto espiritual de decir, Señor, ya no puedo más con esto, te lo entrego a ti, ahí comienza el descanso verdadero. Porque ya no estás solo, ya no luchas con tus fuerzas, ya no intentas tapar el sol con un dedo, estás siendo sincero contigo mismo y con Dios. Y ese acto tiene poder. ¿Sabes qué produce? Te libera, te renueva y lo más hermoso, te sana. Porque Dios no quiere solo aliviarte un rato, Él desea sanarte desde la raíz. Él quiere tocar ese rincón profundo donde comenzó el dolor. Quiere reparar lo que se quebró. Quiere soplar vida en donde todo quedó en silencio. Pero para que eso ocurra, hay algo que debes comprender: Dios no entra por la fuerza. Él no arrancará de ti ese peso si no se lo entregas. Respeta tu libertad. Así que la decisión es tuya, seguir cargando lo que te consume o finalmente soltarlo en sus manos. Y te aseguro algo, en el instante en que lo hagas, sentirás como si te quitaran 100 kilos del alma. Porque descansar en Dios no significa solo dormir mejor o reducir actividades, es reconocer que hay alguien más fuerte, más sabio y más amoroso que cualquiera, dispuesto a sostenerte cuando ya no puedes más. Y eso, amigo, amiga, no tiene precio. Nada se le compara. Parte 5. Descansar no es rendirse, es prepararse. Ahora que hablamos del peso que cargamos, del reposo que Dios nos ofrece y de la paz que surge al soltar lo que no podemos controlar, toca algo que muchos encuentran difícil de aceptar. Descansar en Dios no es rendirse, es prepararse. Y es crucial entenderlo, porque si no, se corre el riesgo de pensar que descansar equivale a abandonar la misión, a dejarlo todo a la deriva. Y no es así. Cuando confías y descansas en Dios, no estás soltando tu propósito. Lo que haces es alinearte con su tiempo, su ritmo y su voluntad. Es como dejar de correr sin rumbo en una carrera interminable y subirte al vehículo correcto, dejando que Dios sea el conductor. Sigues avanzando, claro, pero sin agotarte, porque ahora vas guiado, protegido y acompañado. Y eso cambia por completo tu manera de ver la vida. Cuando uno se detiene a descansar en Dios, no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Es el momento en que tu alma se recalibra, tu fe se fortalece, tu mente se limpia y tu corazón se ordena. Porque muchas veces lo que te frena no es la falta de oportunidades ni de recursos, sino el desorden interno, la confusión emocional, el ruido mental. Y ahí es donde el descanso se vuelve una pausa necesaria para que Dios te prepare para lo que viene. En el Salmo 23 hay un pasaje muy conocido que quiero que veamos con ojos nuevos. En verdes praderas me hará descansar, junto a aguas tranquilas me conducirá. Reconfortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Notas el orden. Primero, Dios te lleva al descanso, luego restaura tu alma y después te guía. Es decir, antes de mostrarte nuevas metas, de abrir caminos o usarte en grande, quiere que descanses. Porque solo en el descanso puedes ver con claridad, solo cuando paras puedes escuchar su voz. Y claro, eso cuesta, porque vivimos con prisa, corriendo, con la ansiedad del ya tengo que hacerlo, ya debo lograrlo, ya debería haber llegado ahí. Pero Dios no se mueve con relojes humanos, se mueve con tiempos perfectos. Si ahora estás en un tiempo de reposo, no lo tomes como pérdida, es entrenamiento. Mira a Jesús antes de iniciar su ministerio público, se retiró al desierto. Un tiempo de preparación, de silencio, de intimidad con el Padre. Y fue después de eso que empezó a enseñar, sanar y hacer milagros. Ese descanso no lo debilitó, lo fortaleció. Y contigo será igual. Así que, si sientes que estás en una etapa sin resultados, donde todo parece detenido, no te frustres. Puede que no estés estancado, sino siendo preparado. Y la preparación no ocurre en el caos, ocurre en la calma. Por eso no subestimes tus pausas. No veas el descanso como pérdida de productividad, míralo como lo que realmente es, el lugar donde Dios te restaura, te llena de nuevo, pule tu carácter y te prepara para enfrentar nuevas batallas con fuerzas renovadas. Porque la verdad es esta, si no aprendes a detenerte y descansar en Dios, puedes llegar a tu meta, sí, pero llegarás roto, vacío y agotado. Y eso no es lo que Él desea para ti.
Él quiere que llegues firme, completo, lleno de propósito y sobre todo en paz. Así que no tengas miedo de descansar, no temas detenerte, porque mientras reposas en Dios, Él sigue obrando a tu favor. Parte 6. Cuando descansas en Dios, bendices a quienes te rodean. Aquí viene algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando descansas en Dios, cuando realmente te entregas a Él y tu alma encuentra reposo, no solo tú eres transformado, también lo es el ambiente en el que vives. Cambia tu manera de relacionarte, la forma en que enfrentas los problemas, tu tono de voz, la manera en que cuidas a los tuyos, incluso la energía espiritual que transmites. Porque seamos sinceros, cuando estamos agotados, cualquier cosa nos irrita. Cuando cargamos más de lo que nos corresponde, la paciencia se acorta, la empatía desaparece, la ternura se desvanece, y sin darnos cuenta, volcamos nuestro estrés, cansancio y frustración sobre las personas que más queremos. Eso, poco a poco, deteriora las relaciones, no porque falte amor, sino porque un alma cansada no sabe amar bien, un alma saturada no sabe escuchar, un alma tensa no sabe perdonar. Por eso es tan vital lo que venimos diciendo. Descansar en Dios no es un lujo, es una necesidad espiritual. Y no solo por ti, sino también por quienes caminan a tu lado. Cuando estás lleno de paz, transmites paz. Cuando estás fuerte por dentro, puedes sostener a otros. Pero si estás vacío, lo único que puedes dar es más vacío. Y aquí quiero hacerte una pregunta que quizá incomode, pero es necesaria. ¿Qué estás transmitiendo a los que te rodean? ¿Paz o tensión? ¿Fe o ansiedad? ¿Esperanza o desesperación? Porque lo que llevas dentro, aunque quieras ocultarlo, se nota, se percibe, se contagia. Y no te lo digo para culparte, al contrario, te lo digo para que entiendas que descansar en Dios no es egoísta, es un acto de generosidad. Porque cuando permites que Él te sane, te alivie y te restaure, te conviertes en un canal de bendición para tu hogar, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu entorno. En los evangelios hay una historia que ilustra esto de manera perfecta. Jesús iba caminando en medio de una multitud. Todos lo empujaban, todos lo tocaban, pero de pronto una mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años se acercó y apenas tocó el borde de su manto. En ese momento Jesús se detuvo y dijo: ¿Quién me ha tocado? He sentido que de mí ha salido poder. Y ahí está la clave. Cuando uno está lleno, uno puede dar. Cuando estás conectado con el Padre, puedes liberar poder, bendecir, restaurar. Y eso no se logra corriendo de un lado a otro, ni viviendo saturado, ni durmiendo 4 horas por noche. Se logra haciendo pausas sagradas, deteniéndote y recargándote en Dios. Porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes sembrar fe si estás lleno de miedo. No puedes abrazar con ternura si estás desgastado. Por eso, descansar en Dios no es solo un regalo personal, es un acto de amor hacia quienes te rodean. Porque cuando estás en paz con Él, esa paz se expande. Cuando estás bien por dentro, todo a tu alrededor comienza a florecer. Y se nota. Se nota en tus palabras, en tus reacciones, en tu mirada, en tu tono, en tu presencia. Así que, si percibes que tus relaciones están tensas, que estás más irritable, impaciente o sensible, quizá el problema no esté en los demás. Tal vez tu alma esté pidiendo a gritos un descanso en Dios. No lo ignores, no lo retrases, no lo subestimes. Porque cuando te detienes para encontrarte con Él, todo cambia, y los primeros en notarlo serán aquellos que más te aman. Parte 7. Confiar cuando estás cansado también es fe. Hay algo que pocos te dicen, pero que debes saber. Confiar cuando estás fuerte es sencillo. Confiar cuando todo va bien, cuando los planes se cumplen, cuando la vida fluye como esperabas, no cuesta tanto. Pero confiar cuando estás agotado, cuando no ves salida, cuando en tu corazón solo queda un suspiro de profundo cansancio, ahí es donde la fe se vuelve real. Eso es un nivel más profundo de fe, porque ahí no confías desde la lógica, sino desde un corazón herido, desde un cuerpo rendido, desde una mente saturada. Y créeme, Dios honra ese tipo de confianza. Hay etapas en la vida en las que no tendrás fuerzas para orar durante 1 hora, ni para cantar alabanzas con toda tu voz, ni para predicarle a alguien. Estarás tan agotado que lo único que lograrás decir será: Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, pero confío en ti. Y aunque parezca poco, eso es fe auténtica. Eso mueve el cielo. Muchos piensan que tener fe significa hacer grandes hazañas para Dios, pero fe también es permanecer quieto confiando en que Él hará lo que tú no puedes. Fe es bajar los brazos sin rendirte, es descansar sin dejar de creer, es decir: Señor, no entiendo nada, pero me aferro a tu promesa. Y eso activa lo sobrenatural.
En el libro del Éxodo capítulo 14 ocurre algo impresionante. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, pero el faraón los persiguió con todo su ejército. Se encontraron frente al Mar Rojo sin salida, detrás los enemigos, delante el mar. El pueblo entró en pánico, gritó, se quejó, se desesperó, y Moisés les respondió con palabras de oro: manténganse firmes y verán la salvación que el Señor hará hoy con ustedes. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Lo notas? Dios iba a pelear, pero ellos tenían que permanecer en calma. No debían fabricar el milagro, solo confiar. Y así sucedió. En medio del cansancio, del miedo y de la desesperación, Dios abrió el mar y caminaron en seco. Ahora te pregunto, ¿qué mar tienes frente a ti hoy? ¿Qué situación te hace sentir al borde del colapso? ¿Qué carga te susurra que ya no puedes más? Quizás estés justo en ese punto sin salida aparente, con los enemigos de tu paz detrás y el cansancio mezclado con miedo. Y allí, en ese lugar, Dios te dice lo mismo: permanece tranquilo, yo pelearé por ti. Pero para que eso suceda debes confiar, soltar el control y aceptar que no se trata de lo que tú consigas, sino de lo que Él hará cuando te apartes y lo dejes obrar. Y sí, cuesta, porque estamos acostumbrados a querer manejarlo todo. Pero el verdadero descanso llega cuando sueltas el volante y dejas que Dios conduzca. No es sencillo, lo sé. Confiar cansa, esperar cansa, descansar en medio del dolor también cansa. Pero no hay mejor lugar para estar cansado que en las manos de Dios, porque esas manos no te soltarán, esas manos te sostendrán, te levantarán y te guiarán. Por eso hoy quiero decirte con todo el corazón: si estás al límite, si sientes que ya no puedes, si todo te pesa, descansa, pero no lo hagas solo. Descansa en Dios, porque mientras tú reposas, Él se mueve. Mientras tú te calmas, Él trabaja. Mientras tú confías, Él abre caminos. Esa es la belleza de la fe. No siempre se nota por fuera, pero por dentro es lo que te mantiene de pie. Parte 8. El descanso en Dios te devuelve el gozo. Y ahora viene algo que, si lo comprendes, puede transformar toda tu vida. Descansar en Dios no solo alivia, también devuelve el gozo. Ese gozo que tal vez perdiste sin notarlo, que se fue apagando entre preocupaciones diarias, responsabilidades interminables, problemas acumulados y sueños postergados. Porque seamos claros, el alma no solo se fatiga físicamente, también se desgasta emocionalmente. Y cuando eso sucede, pierdes el brillo. Todo comienza a parecer gris, repetitivo, monótono. Te levantas porque toca levantarte. Sonríes porque los demás lo esperan. Sigues adelante, pero sin disfrutar. Y vivir así no es vivir, es apenas sobrevivir. Dios no quiere únicamente que descanses en lo físico, quiere renovar tu gozo interior. Ese gozo que no depende de las circunstancias, ni del dinero en el banco, ni de que todo marche bien. Es un gozo que viene directamente de su presencia. Es un gozo que nada ni nadie puede arrebatarte. Mira lo que dice el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Te das cuenta? El gozo pleno no está en el éxito, ni en las metas alcanzadas, ni en tenerlo todo bajo control. El gozo auténtico está en su presencia. Y cuando eliges descansar en Dios, te colocas exactamente ahí, en su presencia. Es como decirle: no necesito entenderlo todo, solo necesito estar contigo. Y en ese espacio de comunión profunda, algo comienza a resurgir dentro de ti. Ese gozo que parecía escondido empieza a despertar. Esa alegría que sentías perdida vuelve con fuerza. Y no porque lo externo haya cambiado, sino porque el cambio está ocurriendo en tu interior. Es como si Dios te dijera: sé que alrededor todo sigue siendo difícil, agitado, incierto, pero aquí estoy y mientras estés conmigo, vas a estar bien. Y esa certeza te da una paz tan profunda que puedes sonreír en medio del caos, agradecer mientras esperas y reír no por lo que pasa afuera, sino por lo que está sucediendo en lo más íntimo de tu ser. Y quiero decirte algo más. El enemigo busca verte cansado y apagado, porque un corazón sin gozo es vulnerable. Una vida sin gozo se rinde con facilidad, se amarga, se aísla. Pero alguien lleno de gozo es imparable, porque el gozo del Señor no solo llena, también fortalece. En el libro de Nehemías capítulo 8, verso 10, se afirma con claridad: el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Lo notas? No dice que la fuerza viene del esfuerzo, ni del reconocimiento, ni de tener soluciones inmediatas. La fuerza proviene del gozo, y ese gozo brota del descanso. Porque solo al soltar el control y confiar puedes volver a disfrutar. Solo al dejar de correr sin rumbo puedes reír otra vez desde lo profundo.
Así que te pregunto con sinceridad, ¿cuándo fue la última vez que sentiste alegría genuina? ¿Cuándo fue la última vez que reíste sin pensar en lo que te falta? ¿Cuándo agradeciste sin esperar nada a cambio? Si ya ha pasado demasiado, quizás tu alma esté clamando por eso, un descanso que restaure tu gozo, que no solo te dé un buen sueño, sino que te despierte con una sonrisa renovada. Y ese descanso solo se encuentra en un lugar, en los brazos de Dios. Parte 9. El descanso en Dios te prepara para servir sin agotarte. Hablemos ahora de algo que le ocurre a muchísimas personas, especialmente a quienes tienen un corazón dispuesto a ayudar, a servir, a entregarse por completo. Me refiero al desgaste por exceso de servicio. Y aunque suene extraño, es muy real. A veces uno quiere dar tanto, estar para todos, hacer las cosas lo mejor posible, que olvida una verdad fundamental: no puedes dar plenamente si estás vacío. Y eso es peligroso, porque suele comenzar con una buena intención. Deseas ser útil, ser de bendición, pero si no descansas en Dios, si no recibes primero de Él, si no cargas tus propias baterías espirituales, terminarás quemado. Empezarás a servir desde la obligación, desde la rutina, desde el cansancio, y no desde el gozo ni desde la guía del Espíritu. Y Dios no desea eso para ti. Él no quiere que el servicio te desgaste, ni que lo que haces por amor se convierta en carga. Su plan es que tu servicio fluya desde el descanso, que lo que entregas sea fruto de lo que recibes de Él cada día. Que sirvas con paz, con claridad, con humildad, no desde la presión de tengo que, sino desde la certeza de Dios me ha dado, por eso puedo dar. Jesús mismo nos mostró este ejemplo. Él servía a multitudes, sanaba, enseñaba, liberaba, pero también buscaba apartarse para orar. Se alejaba del ruido, buscaba momentos de intimidad con el Padre, y no lo hacía por debilidad, sino por sabiduría, porque entendía que sin descanso no hay poder, sin descanso no hay dirección, sin descanso el servicio se reduce a simple actividad religiosa. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos estar muy ocupados haciendo cosas para Dios y olvidarnos de estar con Dios. Podemos dedicar tanto tiempo a atender a otros que terminamos descuidándonos a nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, perdemos sensibilidad espiritual, ya no servimos con amor, sino por costumbre, ya no ayudamos con ternura, sino desde el agotamiento. Por eso, el descanso no es solo una pausa, es un acto de humildad. Es decirle a Dios: Señor, quiero servirte, pero no quiero hacerlo por inercia. Quiero hacerlo lleno de ti. Enséñame a descansar para poder servir con excelencia, con pasión y bajo tu guía. Recuerda esto: Dios no necesita tus fuerzas, sino tu corazón alineado con el suyo. Y ese corazón alineado se forma en la calma, en el silencio, en la pausa, en ese instante donde parece que no haces nada, pero en realidad estás siendo renovado. Mira lo que declara Isaías, capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Lo notas? No dice que los que más hacen tendrán más fuerzas, sino que los que esperan en Dios, los que descansan en Él, los que saben detenerse para recibir, son los que se renuevan. Así que si eres de los que siempre está disponible, de los que siempre ayudan, de los que nunca dicen que no, también necesitas descansar. Y no es egoísmo, no es pereza, es inteligencia espiritual. Porque un servidor agotado termina dejando de ser bendición, pero un servidor descansado y lleno del Espíritu puede impactar a toda una generación. Por eso toma este tiempo, detente, respira, regresa a la fuente, porque cuando vuelvas a servir lo harás con un fuego renovado, con ternura más profunda y con una paz evidente. Y créeme, eso vale más que cualquier cantidad de actividades. Parte 10. Cuando no descansas en Dios, tu cuerpo también lo siente. A menudo creemos que el cansancio es únicamente espiritual o emocional, pero la verdad es que lo que no se resuelve dentro, tarde o temprano se manifiesta fuera. Y lo sabes, lo has experimentado, porque el cuerpo es sabio y habla. Cuando ignoras lo que tu alma necesita, el cuerpo carga con ese peso hasta que ya no puede más. Al inicio lo notas en cosas pequeñas, problemas para dormir, dificultad para concentrarte, todo te abruma, todo te irrita, vives tenso. Luego aparecen los dolores de cabeza, el nudo en el estómago, la presión en el pecho, y si sigues sin detenerte, comienzas a enfermar físicamente. Porque cuando el alma se agota, el cuerpo se rompe. Aquí es donde muchos fallan, incluso dentro de la fe, porque oran, sirven, ayudan, pero no descansan. No se cuidan, no escuchan lo que su cuerpo pide y olvidan algo que también forma parte del plan de Dios.
No eres solo espíritu, eres cuerpo, alma y espíritu. Y Dios quiere que estés bien en las tres áreas. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, se lee: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te diste cuenta? No menciona únicamente el espíritu, habla de todo tu ser. Dios cuida de ti de manera integral, y parte de ese cuidado es que descanses. No te conviertas en tu propio enemigo. No te exijas más de lo que puedes dar. No te castigues por sentir cansancio. No fuiste creado para vivir al límite todo el tiempo, sino para caminar en paz. Para tener días de esfuerzo, sí, pero también días de reposo. Para tener un ritmo saludable que te permita disfrutar, reír, respirar profundo y avanzar sin destruirte en el camino. Incluso Dios, al terminar la creación, descansó. Y no porque estuviera agotado, sino para dejarnos un principio. El descanso es sagrado. El descanso no es perder el tiempo, es parte del diseño divino. Y si Dios descansó, ¿por qué te exiges vivir sin pausas? Además, descansar en Dios no significa solo dormir más horas. Es entregarle tus preocupaciones antes de dormir. Es vaciar la mente del ruido, la culpa, el miedo y la ansiedad. Es acostarte confiando, no pensando en lo que falta por hacer. Y ahí es donde muchos fallan. Descansan el cuerpo, pero no el alma. Duermen 8 horas, pero se levantan igual de agotados. ¿Por qué? Porque siguen cargando todo por dentro. Por eso necesitas ese descanso que solo Dios puede dar. Un descanso que sana desde lo más profundo hacia afuera. Un descanso que libera, que restaura, que reconstruye cada parte de ti. Porque cuando el alma está en paz, el cuerpo responde, el corazón late distinto, la mente se despeja, la energía regresa. Y no se trata de hacer menos. Se trata de hacerlo mejor con calma, con orden y con propósito, porque no vale la pena llegar lejos si al final llegas quebrado. Lo que Dios anhela es que llegues íntegro, completo y en plenitud. Y eso solo se logra cuando aprendes a decir, no puedo con todo, pero Dios sí, así que hoy descanso en Él. Parte 11. El descanso en Dios abre tu oído espiritual. Hasta aquí hemos visto cómo descansar en Él alivia tu alma, te da paz, fortalece tu cuerpo y renueva tu gozo. Pero hay algo más, algo que muchas veces no notamos. Cuando descansas en Dios, tu oído espiritual se afina y puedes escuchar su voz con mayor claridad. Porque sí, Dios siempre está hablando. El problema es que nosotros solemos estar tan llenos de ruido que no lo oímos. Y no hablo solo del ruido externo como el celular, las noticias, las redes sociales o las preocupaciones diarias. Hablo también del ruido interno, esa voz constante en tu mente, ese torbellino de pensamientos que nunca se detiene, ese murmullo que te repite que no haces lo suficiente, que vas atrasado, que deberías angustiarte más. Ese ruido mental es lo que muchas veces no te deja escuchar a Dios. Y cuando no oyes su voz, todo se vuelve incierto. Empiezas a caminar sin rumbo, a decidir por impulso, a moverte por la presión o por lo que otros esperan de ti, pero no por lo que Dios está diciendo. Y eso es peligroso, porque puedes estar ocupado y aún así estar fuera de su voluntad. Puedes sentir que avanzas pero ir en dirección equivocada. Ahí está la grandeza del descanso. Cuando descansas en Dios, callas las voces del mundo para oír la voz del cielo. Cuando dejas de correr sin parar y haces una pausa espiritual, empiezas a percibir lo que antes pasaba inadvertido. Ves detalles que ignorabas. Escuchas esa voz suave, esa guía que siempre estuvo, pero que tu alma agitada no lograba captar. ¿Sabes qué pasó con Elías cuando quiso escuchar a Dios? Se fue al monte Horeb, desesperado, cansado, perseguido. Dios le anunció que iba a pasar. Primero llegó un viento fuerte, luego un terremoto, después un fuego, pero en ninguno de ellos estaba Dios, y de repente se oyó un susurro apacible y delicado. Entonces Elías comprendió, ahí estaba Dios. ¿Lo entiendes? Dios no siempre se manifiesta en lo ruidoso, en lo espectacular, en lo evidente. Muchas veces se revela en lo simple, en lo silencioso, en lo sutil, y si tu alma no está en reposo, no podrás escucharlo. Eso es lo que logra el descanso espiritual. Hace tu corazón sensible a la voz del Padre, te prepara para tomar decisiones correctas, te alinea con su voluntad. Ya no actúas desde la urgencia, sino desde la revelación. Y eso cambia todo. Y aquí está lo esencial. Si quieres vivir guiado por Dios, necesitas aprender a estar quieto. No siempre vas a recibir respuestas mientras corres de un lado a otro. A veces Dios te dirá, detente, que quiero hablarte. Y si obedeces ese llamado, empezarás a ver lo que antes no veías. Te lo digo con convicción.
La voz de Dios siempre trae paz, nunca ansiedad ni confusión. Y esa paz muchas veces solo se activa en el descanso, no en el ocio ni en la distracción, sino en ese reposo verdadero que proviene de estar cerca de Él. Así que si hoy te encuentras en una etapa de decisiones, si buscas dirección o esperas una respuesta, no te desesperes, descansa y escucha. Porque a veces lo que más necesitas no es hacer más, sino callar más, y dejar que sea Dios quien te hable.